Vale, tenemos el capítulo... Vamos a adentrarnos en el capítulo 17, 16 17 y 18 de Apocalipsis. Un tema un poco que ha traído mucho debate, mucha controversia a lo largo de la historia y bueno, vamos a intentar hoy pues un poquito aclarar un poquito acerca de este tema, ¿no? Que es la tercera visión que tiene el apóstol Juan, ¿no? Acerca de las cosas futuras, de lo que va a suceder en el futuro. Y aquí se habla de la gran ramera y de la condenación o de la caída de la Babilonia, ¿no? En estos dos capítulos. Entonces vamos a hacer la lectura y voy a pedir, vamos a leer primero capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Sí, 17. ¿Uno cada uno? Sí. Vino Sí. entonces una de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. Muy bien, pues un texto... ¿Mm? ¿El 8 no era? Sí, el 8 también, sí. Sí, por favor. Del 17. Y la bestia que habías visto es la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es. Sin embargo, reaparecerá. Gracias, hasta ahí. Bueno, habéis estado atentos a la lectura. Vamos a ver ahora una película cortita y luego pues vamos a entrar en el tema. Parte de la visión de Juan en Apocalipsis incluyó una descripción simbólica de una entidad misteriosa conocida como la Babilonia o la gran ramera Babilonia. Apocalipsis 17, 1 y 2 describe la visión así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está asentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Luego Apocalipsis 17:5 da su nombre con el siguiente texto: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras
bestias y de las abominaciones de la tierra. De acuerdo con Apocalipsis 17:3, la prostituta en la visión está sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos y cubierta con nombres blasfemos. La bestia en este versículo es la misma bestia de Apocalipsis 13:1. La descripción es exactamente la misma, una bestia simbólica del anticristo, el hombre inicuo. Así, la ramera de Babilonia, quien sea o lo que sea, está estrechamente relacionada con el anticristo de los últimos tiempos. El hecho de que se haga referencia a la ramera Babilonia como misteriosa, significa que no podemos estar completamente seguros de su identidad, aunque el pasaje nos da algunas pistas. Apocalipsis 17:9 dice, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Algunos comentaristas enlazan este pasaje con la Iglesia Católica Romana, porque en los tiempos antiguos la ciudad de Roma fue conocida como la ciudad sobre 7 montes. Sin embargo, el versículo 10 sigue explicando que los 7 montes representan 7 reyes o reinos. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Por lo tanto, la ramera de Babilonia no se refiere exclusivamente a Roma. Por el contrario, está relacionada con 7 imperios mundiales diferentes, uno de los cuales es aún futuro. Apocalipsis 17:15 enlaza a la ramera con pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera de Babilonia tendrá gran influencia en todo el mundo. Ella en algún momento va a ejercer dominio sobre el mundo, porque ella es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No obstante, en algún momento los reyes que gobiernan bajo la autoridad del anticristo se volverán a ella aborreciéndola y destruyéndola. La ramera de Babilonia es aparentemente un sistema mundial perverso que durante la tribulación será controlado por el anticristo. Los reyes de la tierra cometen adulterio con ella, y los habitantes de la tierra están intoxicados con sus adulterios. A menudo en las escrituras, el adulterio es usado como una metáfora de la idolatría y de la infidelidad espiritual. Parece que la ramera de Babilonia es la culminación de todos los sistemas religiosos falsos a lo largo de la historia. El hecho de que ella esté ebria de la sangre de los santos muestra su odio de la verdadera y pura religión, y su horrible desaparición muestra el odio de Dios hacia una religión falsa e impía. Bueno, ¿qué os parece esta interpretación que se da aquí en este vídeo? Mira, el capítulo 17, todas las visiones que tiene el apóstol Juan empiezan de esa forma, ¿no? Me llevó en espíritu. Aquí vemos, empieza el texto, viene entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, de las que estuvo hablando John la semana pasada, ¿no? Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Bueno, es esta frase, ¿no? Me llevó en espíritu. Lo hemos visto anteriormente ya en Apocalipsis, que posiblemente fuera pues como que el apóstol Juan entró como en éxtasis, ¿no? ¿Os acordáis lo que decía el apóstol Pablo también? Que tuvo esa experiencia, esa revelación de Dios. No sé si en cuerpo o en espíritu, pero estuve ahí, ¿no? Y vio cosas tremendas que nadie ha visto jamás, ¿no? Y algunas de ellas pues no le fueron permitido revelar. Aquí el apóstol Juan tiene esa experiencia de lo que el Señor le va a revelar, ¿vale? Tiene una visión. Podemos decir que es como que entró en ese estado de éxtasis, ¿no? Y él ve pues todo
lo que el Señor le revela acerca de la gran ramera. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 8. Ahora, fijaros, porque hablábamos de otra mujer hace 2 viernes, que era la iglesia. Y fijaros qué contraste más grande entre la reina del cielo, podríamos decir, y la reina y quien reina en la tierra. ¿De qué estaba adornada? La mujer que tenía en brazos al niño, que le fueron concedidas alas para ir al desierto para encontrarse con el Señor. Del sol, de la luna, ¿os acordáis? De cosas maravillosas, ¿no? En cambio aquí, esta mujer está vestida como está sentada sobre vestidos, vestida de escarlata, de púrpura, de joyas, de perlas, preciosos, de oro. la mujer del capítulo 12, vestida del sol, de la luna, debajo de sus pies, de su cabeza, una corona de estrellas. Fijaros, ¿no? Esto nos trae a la mente y a ideas, ¿no? De lo grandioso que es la iglesia, ¿no? De la cual sale ese niño que decíamos que era Jesucristo, el Señor, el Salvador. Y le fueron dando alas. Estaba hablando de la situación que se va a vivir, difícil, ¿no? Pero que en medio de esa situación se va a encontrar con el Señor. Y en ese lugar donde, en el desierto, a veces los creyentes estamos, pues ahí es donde nos encontramos con el Señor, cuando dependemos solamente de Él, pero cuando Él nos da todo su amor, nos alimenta, nos viste, nos sostiene y nos da ánimos, ¿no? No sé si ahora alguno de los que estamos aquí estamos pasando por un desierto. Pero un desierto, el desierto para el creyente no es algo malo, es algo bueno. Porque ahí es donde nos encontramos con el Señor. Y el Señor va a utilizar eso para fortalecernos, para prepararnos, para ser mejores personas y mejores creyentes. ¿Vale? Eso contrasta con esta mujer la gran ramera, fijaros, ¿no? Es una expresión dura, ¿eh? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué os trae esto? ¿Qué idea os trae esto? ¿Podría ser política? ¿Podría ser? ¿Tú qué piensas, Claudia? En el 3, bueno, en el 4. El versículo 2, ¿no? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que se han lucrado, que se han beneficiado de todo eso. Es como el poder que tienen para hacer todo eso. ¿Cómo han usado ese poder para satisfacer sus gustos, sus necesidades, no, sus gustos? O sea, la bestia sobre la cual está sentada es la bestia que ya vimos. Sí. Habla ¿Vale? sobre el versículo 5 habla sobre la idolatría. O sea, que tiene énfasis en la idolatría como tal. Hola, Mirna. Sí. O sea, como que prostituye eso, que es la misma idolatría. Sí. Pero ¿os dais cuenta cómo el enemigo siempre trata de imitar? Hay una mujer de la cual nace un niño, que es la reina del cielo, podríamos decir, ¿no? Pero también hay una reina del mundo en la tierra de maldad, ¿no? Bueno, la idolatría, el adulterio
es algo que aparece en toda la palabra de Dios y tiene que ver mucho con cuando el pueblo de Israel dejaba de lado al Señor, le daba la espalda a Dios para relacionarse con otros pueblos y con los dioses de otros pueblos, ¿vale? Tener ídolos que ocupaban el lugar que solamente a Dios le corresponde ocupar. Eso es idolatría. Y eso es algo que hemos visto que se ve en la Biblia, como Dios reprueba de una forma tremenda, ¿no? La relación esa, ¿no? Con esos ídolos, eso es como fornicación para Dios. Es algo súper grave, ¿no? Es algo tremendo que darle la espalda a Dios para tener comunión íntima con otros dioses que no es Él. Por ejemplo, en el capítulo 2.22, libro 2.22, ahí pone: mira, la postraré en la cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, y si no se arrepienten de sus obras de ella. O sea, hacer eso es como un adulterio. Hay una relación súper especial entre la Iglesia y Dios como en un matrimonio, ¿vale? Y lógicamente cuando en un matrimonio uno de los dos comete adulterio, pues ese matrimonio se rompe. Entonces el mundo está perdido, porque el catolicismo es el que ha reinado desde mucho tiempo y la gente cree en la Virgen María, en San Juan, en San Pancracio, en San no sé cuánto. Claro. Y se adora a o sea, toda la vida se ha adorado ahí, ves a una estatua ahí. Sí. De hecho, hay muchos teólogos que identifican a la Gran Ramera con la Iglesia Católica. Vamos a ver esto, ¿no? Pero el mismo texto se interpreta a sí mismo y ahí nos dice a quién se está refiriendo. Que a lo mejor en ese grupo, yo entiendo que es un grupo de naciones, ¿no? O una ideología mundial, ¿no? Que tomará el control y irá en contra de los cristianos y en contra de Dios, por supuesto, cuya figura principal será el anticristo. Pues ahí yo, y es mi opinión particular, la Iglesia Católica tendrá un papel muy importante. De hecho, se está trabajando ya por, como dijimos, ¿no?, tener esa religión única, mundial, donde todos tengan cabida. Católicos, protestantes, musulmanes, budistas, hinduistas, sintoístas, todos los istas cabrán ahí, ¿no? Entonces, algo terrible que lo identifican con el adulterio. Y aquí se le llama la gran ramera. Rechazando a Dios y abrazando, ¿no?, como una prostituta, ¿no?, que se acuesta con cualquier hombre. Pues eso, con todas las religiones, todos valen, ¿vale? Esto es lo que hará la bestia, ¿no?, esta bestia que surge. Y además, algo muy llamativo es lo de la copa que tiene en su mano. ¿Qué dice el texto? Que tiene un cáliz de oro lleno de piedras y perlas, de piedras preciosas y perlas. ¿Qué más? Que tiene llena de abominaciones e inmundicia de sus adulterios. Otras versiones dice de su fornicación. O sea, un cáliz de oro y de perlas precioso, lleno de abominaciones, inmundicia y fornicación. ¿Qué imagen nos da esto? Como que
llama la atención como de riquezas, como que- de belleza, sí, pero de- es es corrupción, engañando, corrupto claro. todo. Claro, es todo... Mucha riqueza corrupta. A base de corrompirse para obtener todo eso. En la época romana, ya veis, ¿no?, que ellos tenían multitud de dioses paganos, ¿no?, a los cuales adoraban. Y ellos hablaban de Venus y Baco. Baco es el dios del vino, ¿no? Como que tenían relación y tal, ¿no? Relación sexual. Y bueno, ellos, los romanos, ya sabéis lo que hacían, ¿no? En esas, por decirlo de alguna forma, fiestas que se organizaban, fiestas religiosas, pues ahí entraban también las orgías y todo tipo de desenfreno, el vino en abundancia y todos esos desenfrenos. Esto nos trae un poco la idea de cómo será en los últimos tiempos el anticristo, la bestia, ¿no? Algo para asimilar, la semana pasada hablamos de las 7 copas, de los 7 ángeles, y que las copas eran representadas en oro y era la ira de Dios, ¿cierto? En esto habla también, y es muy semejante la copia que hace el enemigo de la copa, que también es de oro, pero llena de abominaciones, ¿no? Sí. Veisla, siempre imitando. El enemigo, y esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque claro, también en los últimos tiempos, lo hemos comentado también, aparecerán gente, pastores, maestros, que se vestirán de cordero, pero son realmente lobos, ¿no? Que tratan de confundir y engañar aún a los creyentes. Ojo con esto, porque esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Entonces, siempre lo digo, todo lo que aprendemos, todo lo que nos enseñan, nosotros tenemos que cotejarlo con la palabra de Dios, con la Biblia, y todo lo que no esté ahí, pues rechazarlo, ¿vale? Toda la buena enseñanza, sana doctrina, la sana palabra que esté basada en la Biblia, entonces es lo que tenemos que comer, ¿no? Apropiarnos para nuestro día a día. Es que una de las cosas que siempre la religión ha querido mostrar es querer ser lo verdadero, ¿no? Casi todas las religiones dicen ser las verdaderas. O sea, quieren ocupar ese papel de Jesús cuando él dice que Jesús es la verdad. Y hay muchas religiones que dicen ser la verdad y dicen a nosotros que nosotros somos la verdad, o tenemos la verdad, haciendo que nosotros están haciendo lo mismo que estamos hablando, están usurpando lo que es Sí. Dios, el nombre de Dios, todo eso. Sí, pero la bestia, ¿no? Lo que hará es tratar de unificar a todas las religiones. Es verdad que cada religión, pues esta es la verdad y lo demás no vale. Y ahí está, ¿no? Esta idea, esta tendencia en todas las religiones. Pero en los últimos tiempos, lo que hará el anticristo, la bestia, que es un líder religioso, tratar de admitir a todos, ¿vale? El Papa. El Papa ya lo Ya lo está haciendo. Se está haciendo ya, ¿no? Se están dando pasos en este sentido. La ONU también están haciendo cosas tratando de admitir a todos en un mismo culto, que todos puedan ir a adorar a Dios a un mismo lugar, ¿vale? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Pero dice que está sentada sobre una bestia escarlata. ¿Cuál es el color escarlata? Este. El rojo, el escarlata y el púrpura. Claro, la gente que piensa que podría ser la Iglesia Católica, realmente los obispos y todo utilizan estos dos colores.
Es llamativo, es una coincidencia, ¿no? Pero, bueno, es algo significativo, ¿no? Podría ser también asentada sobre pueblos y muchedumbres y lenguas. El anticristo como con autoridad sobre muchos pueblos, muchas muchedumbres, ¿no? Hay quien dice que puede ser Roma como ciudad. También Roma es una ciudad que está asentada sobre 7 montes. ¿Vale? Hay 7 montes en Roma. Y no es la única ciudad que está sobre 7 montes, hay más. Pero bueno, es algo también que hay que tener en cuenta. Podría ser Roma el centro donde se levantara la bestia con ese control de autoridad sobre naciones, sobre políticos relevantes. Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Tú crees, Pablo, que los que tenemos plena fe en el Señor y plena fe en lo que estamos haciendo y lo que creemos, pueden confundirnos? La Biblia dice que tratarán de confundir incluso a los escogidos. Y te digo, Tony, que en ese momento en el que habrá tanto dolor, tanto sufrimiento y persecución, pues parece ser que algunos cristianos renunciarán de su fe. Es lo que se llama la apostasía, ¿vale? Cuando uno reniega. Hay situaciones tremendamente duras, ¿eh? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, porque desgraciadamente desde el principio los cristianos hemos sido perseguidos. Hoy en día hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Y hay muchos valientes, los mártires, que han dado su vida y no han renunciado. Pero ha habido gente que ha renunciado. Vamos a ver, yo no me puedo imaginar la situación de decir, como pasó en tiempo de Roma, ¿no? Te arrodillas delante del César o te quemamos vivo o matamos a tu hijo. Es que esas cosas están pasando. ¿Sabéis lo que quiero decir? Esas cosas están pasando. Entonces es algo que por eso el Señor nos revela todo esto para que la gente estemos preparados nosotros y también para que lo compartamos este mensaje, que esto va a suceder, esto va a pasar de verdad. Si yo creo plenamente y tengo plenamente en el Señor, eso que me está explicando los romanos, yo creo que lo que pensamos todos ahí es tener una vida eterna. Entonces yo creo que lo que está explicando los romanos, un creyente de fe, igual que Abraham lo hizo, lo debe de hacer igual. Es duro un hijo, es duro lo que sea, pero si tú lo haces, después el Señor no te va a abandonar, te recompensará, ¿no? Y dirá, pues, sí, este Señor ha tenido fe igual que él, lo tuvo en aquel momento. Así debe de ser, ¿no? Claro. Así debe de ser. Si nosotros vivimos, aquí estamos de paso, vivimos en una esperanza. Y esa esperanza que tenemos no la podemos perder porque el Señor va a estar ahí. Y si el Señor no está, entonces, pues mira, ponte a ver. Pero lo que tenemos que plenamente, Esto que se aunque está sea muy hablando de duro. la gran manera es después del arrebatamiento. Aunque algunos creyentes dicen que bueno, la iglesia pasará por la gran tribulación también, ¿no? Hay 3 escuelas, ya lo comentamos esto al principio. A mí me gusta pensar que ya estaré con el Señor. Exacto, es otra historia. Que si ya tú y tu familia ya están con el Señor. Y que vosotros estaréis también. El tema ese que estás explicando, esa prueba ya no te la van a hacer. Ya están lentamente ya. Sí. Bueno, ahí, claro, los que se vayan convirtiendo, los que se conviertan después del arrebatamiento, que habrá gente que se convertirá, ¿no? Entonces ellos son los creyentes que sufrirán mucho, sufrirán muchísimo, terriblemente, ¿no?
Entonces, por eso, mientras estemos en el periodo de la gracia, hay que aprovechar y la gente tiene que recibir al Señor, porque estamos en el periodo de la gracia. Una vez venga el arrebatamiento, ya se manifestará el anticristo. Y entonces empezarán a todas estas cosas, ¿no? Ahora, fijaros, ebria, la gran ramera, ¿no? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pero es que esto es tremendo, ¿no? Con referencia al nombre de la mujer, de acuerdo con la costumbre romana de la época en la que meretriz es el nombre romano utilizado en la actualidad como sinónimo de prostituta. Estoy leyendo textualmente de un comentario. Acercándose más a la etimología de la palabra meretriz, es la mujer que, sin amor, contrae matrimonio con un hombre por interés económico o social. El cambio de significado de la palabra meretriz tiene su origen durante el propio Imperio Romano. Llevaban su nombre en una cinta, ¿vale? Las prostitutas. Fijaros la comparación. En una cinta puesta en la frente. La gran ramera igualmente llevará en su frente un seudónimo que para los profanos podría constituir un misterio, pero no para los creyentes. Los creyentes lo identificarán perfectamente, sabrán quién es, ¿vale? La Gran Babilonia, lo que pone es la Gran Babilonia, que es un seudónimo de Roma y del Imperio Romano, ¿no? En cualquier época, y que representa la Babilonia, Roma representa pues al enemigo por excelencia de Dios, ¿no? Y de los creyentes, perseguidores de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a leer los versículos 8 al 15. El simbolismo de la bestia y la ramera. Ya lo leímos. Bueno, lo leímos antes, sí, es que se leyó del tirón. Quería leerlo en dos partes, pero bueno, ¿os acordáis? Desde el 8. Sí, de todas formas podemos leerlo para recordar lo que dice aquí. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no lo es, y sin embargo reaparecerá. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue, este sí sucederá poco tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero las vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en él son llamados y elegidos y fieles. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Hasta ahí, Diego. Gracias.
Fijaros cómo el mismo texto interpreta lo que Juan, la visión, ¿no? de Juan. ¿Qué son las 7 cabezas? Dice 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Bueno, podríamos decir 7 reyes o 7 gobernantes, ¿no? 7 presidentes, no sé si está nuestro ahí metido. ¿Vale? ¿Qué pensáis? Fuerte. Algo importante. Fuerte, Diego, dilo. No, que decía yo que de pronto son los imperios que han habido, ¿no? El imperio persa, el romano, Babilonia, el griego. Y falta de pronto otro imperio que Sí. está, tal vez en el occidental, que es el chino, ¿verdad? Uno, hablaba el video, creo que uno es el que está, ¿no? Y otro es el que ha Que tiene que ver con la revelación de Daniel, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, ¿vale? Que está dividido por partes, Vale. cada uno representa un imperio. Un imperio, que han ido cayendo uno tras otro, ¿no? ¿Vale? Pero aquí habla de esto, de 7 reyes, 5 de ellos han caído, 5 imperios. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Vamos a ver este imperio, ¿vale? La bestia que era y no es, ¿os acordáis la bestia que sufrió la muerte y luego volvió a vivir? Es también el octavo y es de entre los 7 y van a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que habrá 10 naciones, podemos decir, que estarán bajo la autoridad de la bestia. Pero por una hora. Por poco tiempo, no se dice exactamente, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque estos 10 reinos son los que van a perseguir a los creyentes, ¿no? Y van a traer mucho sufrimiento y mucho dolor. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero lo vencerá, ¿no? O sea, habrá ahí una lucha espiritual porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Se está refiriendo a los creyentes, ¿no? Bueno, eso de, ya lo he dicho, no era y no es, que está para subir del abismo, es lo mismo que teníamos en el capítulo 13, versículo 3, que representa a la bestia que es herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es como si resucitara, emulando un poco al Cordero, ¿no? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El enemigo siempre trata de imitar, ¿no? lo que el Señor hace. Ahora dice que esto es para mentes que tengan sabiduría. Para entender esto. Apocalipsis en general. Sí, Yo creo que hace entendido la Biblia. sí. Apocalipsis es muy complicado. Pero aquí está expresando, está interpretando el mismo texto, está diciéndonos claramente quién va a ser la gran ramera, la bestia, el anticristo, que tratará de dominar con 10 países que irán en contra de los cristianos. Bueno, hay comentaristas que ya hablan de esto, ¿no? Países como
que están en contra, claramente en contra de los creyentes, ¿no? ¿Qué países son? Por ejemplo, Rusia, China, ¿qué más? Irán, Turquía, Venezuela. Hay no sabemos exactamente, ¿no? Pero hay países, muchos países que están en contra de los cristianos y en contra de Dios, ¿vale? Los montes y reyes, en relación, hace referencia a los montes, ¿no? Aquí el texto, con 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales está la mujer. Y bueno, esto algunos dicen que puede ser la ciudad de Roma, y pues en Roma hay otro país dentro, un país pequeño, ¿vale? Que es como un cuerno pequeño. El Vaticano, ¿no? Es un país pequeño, pero que tiene un poder enorme. Es un país. Sí. Dentro de Italia, en Roma, está el Vaticano. Y es un país dentro de otro país. ¿Se gestiona el mismo? Se gestiona ellos mismos, tienen su ejército, tienen su banco, tienen autonomía total. Y ellos pueden hacer acuerdos comerciales, tienen embajadores en todos los países del mundo. ¿La Guardia puede ser suiza? La Guardia Suiza tienen su... Aunque hay un acuerdo con Italia, que en caso de eso Italia le tiene que defender, ¿no? Suiza no tiene ejército. No tiene. Bueno, tiene la Guardia Suiza, que son los que se encargan de cuidar todo eso. Y bueno, es impresionante. No sé, María Ángeles y yo tuvimos oportunidad de visitarlo, lo que se puede ver. Porque claro, hay muchísimo que no se puede ver. Pero, ¿sabéis lo que más me impresionó? Bueno, el lujo, la ostentación, es tremendo. Pero la idolatría a los papas. Tanto los papas como si fueran ellos los dioses. O sea, tú entras aquí en una iglesia católica, ¿vale? Y tú ves imágenes, idolatría, pero ves santos, ves imagen de María, de Jesús crucificado, crucifijos, distintas imágenes. En el Vaticano son imágenes todo de los papas, pero unas esculturas tremendas, preciosas, pero es un culto al hombre. Ellos enjuician la mano, ellos mismos enjuician a la gente, a su... Sí. En el Vaticano le besan el anillo al Papa y se arrodillan. Sí. Sí, como si fuera Dios. Y realmente el Papa, ellos hablan de la infalibilidad del Papa. El Papa no comete errores. Tiene más autoridad que incluso que la Biblia. ¿Vale? Entonces cuando el Papa dice algo, eso va a misa, ¿no? Como decimos. Pero es que si entre ellos mismos se pueden, porque hubo un papa que renunció, que dijo que él no podía más con la carga, que no podía más con la carga, El Reisinger, ¿no? Sí. que no podía más con todo lo que se vivía ahí en el Vaticano y renunció. Hubo un papa alemán, no, pero aparte de un papa, hubo el secretario general del papa, que era alemán también. En la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes que hicieron actos vandálicos de todo lo que mataron, les hacía el salvoconducto para que se fueran a Sudamérica, para salvarlos. Paco, Sí. esto que acabas de decir puede tener similitud con el versículo 11, ¿no? Que es ese reino pequeño, pero que es el 8º rey, pero dentro de los 7, ¿no? Correcto. ¿Puede ser eso? Sí, perfectamente, podría ser. Fijaros, un país pequeño como es el Vaticano, ahí, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo
Mira, yo tengo que decir una cosa, y lo creo con todo mi corazón. Dentro de la Iglesia Católica hay hermanos nuestros. Gente sincera, que realmente ha entregado su vida al Señor. Y para mí es admirable muchos misioneros que salen y se van a otro país y entregan su vida por amor a Dios y amor al prójimo. Son mis hermanos. Porque ellos han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo hacen por Él, lo hacen para llevar las buenas noticias. Pero dentro de esa misma iglesia están los pederastas, están los que cometen Pues adulterio. Ellos juzgan ellos. A un pederasta lo juzgan ellos. O lo Sí. juzga un gobierno. No, ellos ¿Cómo tienen, juzga la calle? ellos es un país, Tony. Entonces ellos tienen sus leyes, sus normas, ellos. Pero el salir el padre y perdonarlos, eso, un pederasta, si no es para que lo maten. Porque lo consigue. Entonces ellos tienen pero la cuestión es claro que muchas de las cosas y yo me estoy acordando de la copa y como de la gran ramera con la copa llena de la abominación, ¿no? Y esto me trae a la mente pues todo lo que ha pasado en la Iglesia Católica en los últimos años, Lo ¿no? que pasa es que en la Iglesia Católica hay muchas cosas ocultas. Hay muchos Mucho secretos, culto, claro. Muchas cosas que ellos mismos guardan por seguridad. Claro. Mucha masacre, o sea, esa gente es muy mala. Eso es verdad que hasta hace poco tiempo, no dejaba ni leer aprender la Biblia. La mayoría sabe qué pasa Sí. en el mundo. Claro. Y por eso tuvieron tanta oposición los reformadores, ¿no? Que precisamente la reforma surgió porque querían cambiar todo eso y querían que la gente pudiera leer la Biblia ellos mismos para que nadie le engañara. Gracias a Dios que tenemos la palabra y nosotros podemos leerla y decir y ver lo que realmente el Señor quiere. Y podemos decir esto está bien y esto está mal. Y en la Biblia, por ejemplo, la idolatría para Dios es como adulterio. Entonces, y ya hemos dicho también que idolatría no solamente es a imágenes. Podemos tener, idolatrar al dinero, a una afición, a un pariente, a tu esposa o a tu esposo se le puede idolatrar también, ¿no? O a la moto. Yo lo veo mucho en este porque dentro de los clubs hay mucha idolatría a su chaleco, a su orden, a su moto. Y nosotros siempre tenemos que tener la cabeza bien puesta porque el chaleco es importante. La moto es nuestro púlpito. Claro. Nosotros no hacemos una idolatría. Claro. Por lo menos tenemos que guardarnos de esto porque la gente de allí sí. Su moto, su chaleco, cuidado. Cuidado. La gente Yo una cosa de las que no creo de ellos es que no permitan a los curas ni a las monjas que se casen. Porque es lo que está llevando toda la historia. Hombre, ¿tú conoces la historia de Mozart? ¿De los conventos de Mozart? No lo he Como oído. el pueblo no quería que se enterara que eso tenían pasadizos secretos, Ah. y cuando derivaron el convento de Mozart se encontraron en las paredes niños pequeños emparedados para que no salieran a la luz pública. Ya. Porque pasaban sus pasadizos los curas y se juntaban con las monjas. Pero que eso es yo lo entiendo que es una vez humana. Sí. Entonces yo entendería que los curas y las monjas se casaran. Pero el celibato es para eso. El que quiere ser cura sabe Lo que tiene que quieren ser el y celibato. lo que hacen Si no, está que no bien. lo sean. Y lo que ¿Se haga pastor? ¿Se haga pastor? ¿Eh? Que se haga pastor. Claro. A nosotros nos lo dicen porque dentro del contexto de moteros hay mucha gente que es católica. Y ellos se confiesan, yo soy cristiano también, yo conozco a Jesús y la Virgen. Siempre están en sus rollos. no hay buenos, hay gente muy intensa. Y hay curas muy tal, Y dicen, pero vosotros tenéis la ventaja, ¿no? Que podéis casar y podéis tener, es que le digo, eso es bíblico. Es que un buen obispo tiene que ser un buen padre de familia. Claro. No hay otra cosa que no sea bíblico. O sea, y a lo mejor no habían tantas de eso como los niños, ¿no? Tantas pederastas. Digamos, a los sacerdotes con los que a veces evangelizo,
¿sí? Porque yo Sí. estoy en esas reuniones con sacerdotes. Ellos son teólogos, pero mejores que cualquier otro. Y muchas veces la pregunta que siempre les hago es, bueno, ¿y por qué no invitan a los creyentes de la parroquia a que lleven la Biblia, la lean y no sea los evangelios de siempre y de que siempre han sido durante años, ¿no? No lo hacen porque ellos me dicen, es que ya nosotros tenemos un protocolo y ese protocolo tenemos que cumplirlo. Claro, la Iglesia Católica ha estado cerrada durante muchos años al no leer la palabra y no invitar a los creyentes a leer la palabra. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que tú no te des cuenta de lo que está escrito, Sí. que no sepas quién es Jesús, que no te des cuenta quién fue María, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, creemos en María, pero los católicos creen a manera de idolatría. Pero el que hizo el mayor acto de amor y el que murió en la cruz fue Jesús. No fueron sus discípulos, no fue María, no fue Juan el Bautista, no, fue Jesús. Entonces, claro, cuando confronto esa clase de preguntas, pues ellos como que se les vuela un poco la cabeza y Claro. que dicen, bueno, Sí. tienes razón, pero tampoco te puedo hallar la razón, ¿sí? Porque es un protocolo que ya ellos tienen establecido desde Roma, del Papa y demás. Y pues no lo pueden Bueno, hacer, tenemos claro, que orar mucho por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pues, católica significa universal. Y en ese sentido nosotros somos católicos también, porque somos universales. Lo que no somos es romanos. ¿Eh? Entonces, nosotros somos evangélicos católicos, podríamos decir, ¿no? Evangelio universal. Lo Pero- que tiene de bueno estos tiempos nuevos es que uno ya puede elegir. Porque a esa gente siempre le ha interesado la gente analfabeta. Es la que se ha aprovechado de ellos. Eso pasa lo mismo que en la política. Entre menos la gente sepa, Más analfabeta mejor. Claro. más le maneja. Pero lo que está pasando, lo que se está metiendo en política, de que universidad viene, pero si ninguno tiene ni universidad, No, pero hoy ya la gente elige. Antes no podía elegir. Antes tenía que ser lo que ellos quisieran. están metidos en política para Bueno, tenemos que pensar eso. También hay quien dice que esos 10 reinos, esos 10 cuernos, simbolizan un poco, pues, que no quiere decir que sean 10, sino que representan un poco, pues, todas las naciones o gobiernos que irán en contra del Señor y de los cristianos, ¿no? Bueno, es otra interpretación. Dice, la entrega de su poder y autoridad a la bestia y pelean contra el Cordero. El Cordero, ¿quién representa al Cordero? Claro, es el Señor, ¿no? Y la Iglesia. ¿Eh? El poder infinito del Cordero que los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. La victoria está en Jesús. Y Él los va a vencer. La victoria está en Jesús. Habrá lucha, pero el Señor va a vencer. Esto, ¿alguien puede buscar, por ejemplo, Daniel 2:47, por favor? Daniel 2:47, quien lo tenga. Y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. ¿Eso quién se lo dijo? Nabucodonosor a Daniel, ¿no? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el 47. ¿Vale? Vamos entonces a leer el capítulo 18. ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención o que queréis compartir de lo que hemos visto? Es impresionante. A mí me impresiona la imagen, ¿no? De el anticristo regocijándose con la copa llena, ¿no?
la sangre de los creyentes, ¿no? Como diciendo, esto es mío y me lo voy a beber, ¿no? O sea, es una imagen dura, ¿no? De esto. ¿Y él qué pretende al final? Pues es lo que pretende Satanás, el enemigo, es lo que ha pretendido desde el principio, ocupar el lugar de Dios. Por eso imita a Dios. Pero él sabe que está sentenciado, porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, ahí venció a Satanás. Tiene los días contados. Lo que pasa que en los últimos tiempos, pues él va a tratar de confundir y arrastrar a la mayor cantidad de gente posible. Y está viendo ya una lucha tremenda en el mundo. El apóstol Pablo dice que es una lucha espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Vamos a ver, esto los creyentes lo tenemos que tener muy claro. ¿Y él terminará ya para siempre? ¿Eh? ¿Él ya terminará para siempre? Sí, ahí terminará, aquí lo dice la palabra. Pero estamos en una lucha espiritual, no contra carne ni sangre, no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Esos quiénes son? ¿Demonios? Vamos a ver. Y a mí me impresiona también mucho que ahora entre cristianos se está atacando mucho la mente, la salud mental de las personas no estables. Claro. Incluso entre las mismas iglesias y gente cristiana está sufriendo de mucha depresión, Sí. de mucha ansiedad, de mucha, no sé, pero la depresión está atacando mucho a la gente, demasiado. Sí. Pero eso es lo que hemos tenido con todo lo que hay, o sea, todo es que nos da miedo. Y no deberíamos de tener miedo, o sea, Sí, pero por ejemplo, Sí, no. hay un caso en el grupo en el que yo estoy donde hay una chica que está sufriendo de depresión y ella es creyente, se está ¿Pero es creyente? No, no. Es que es fácil decir yo soy cristiano, pero es difícil ser íntegro. Claro, Ah, claro. ok. Y lo que ella dice es que, o sea, le han pasado muchas cosas, tiene muchos ataques y entonces ella no sabe cómo sortear toda esa situación. Y al estar rodeada también de cristianos, pero la gente a su alrededor es gente del mundo y ella no sabe protegerse. O sea, está en eso, o sea, es una lucha muy, Sí, es difícil. es duro. Yo, por ejemplo, en mi contexto misional, donde yo trabajo en misiones, yo me encuentro entre alcohólicos, entre drogadictos, entre gente que contrabanda, entre gente que lleva armas, ¿vale? Y no he fallado. La verdad es que es gracias al Señor porque su gracia me acompaña. Claro, Estoy pero ahí. cuando tú tienes los principios claros y Claro, fundamentados, pero yo, entonces, a mí lo único que me ha podido ayudar para que realmente no sé por qué es el Espíritu Santo que me ha impulsado, ¿vale? Y que yo también he decidido, o sea, porque es fácil estar una noche ahí, ¿quieres probar? ¿O prueba? Y decir, no, yo soy íntegro delante del Señor. Pero claro, es que es mucho lo que el Señor hace con nosotros en nuestra gracia, pero es mucho cuando tú decides no hacer las cosas. es que yo también creo que, o sea, no todos tenemos y no toda la gente tiene la misma fortaleza que otras personas. Hay muchos que son más fáciles de quebrantar en el Más espíritu débiles. y más débiles. Sí, Por ejemplo, a esta chica le ha pasado muy cosas. Se le murió el gato, que era como el hijo, entonces terminó con el novio. En el trabajo le han hecho ha tenido muchos problemas. O sea, mil cosas que uno dice, bueno, eso no es nada, pero si uno lo piensa y lo mira desde el punto de vista de ella, hoy ella se siente que le están llegando todo y no sabe por qué. Entonces, claro, entonces eso es difícil y sobre todo, Hay algo que no puede haber. claro, o sea, que ella no se está fortaleciendo, o sea, ella no se está agarrando de Dios como debería ser. Pero Si tú eres tibio, si tú estás ahí entre Lo que sí, pasa es no que ella sé, está empezando en la fe, ella está empezando, es cuando la gente entonces está el enemigo empezando. siempre va a querer bloquearle y no dejarle. Claro, y entonces cae en tristeza, cae en depresión, en malos pensamientos. Pero estoy de acuerdo con que hay una lucha espiritual. O mira, lo voy a decir más directamente. Estás luchando espiritualmente,
tú, cada uno de vosotros, estáis luchando. Sí, pero es lo que dice Lady, que cada persona, unos serán más débiles y otros, por decir, como él es fuerte, o dice el Espíritu Santo lo tiene y no cae porque el demonio se pasea y la tentación, ¿no? Y todas las personas no son, ya quiero decir que es así, ¿no? O sea, yo sí Mira, tengo algo claro y el perdón es que, por ejemplo, y eso lo he visto en la palabra y he escuchado predicas que dicen que el enemigo le da a la gente donde Sí. más debilidad tiene. Sí. Por ejemplo, el que le gusta a las mujeres, pues por ahí le va a llegar, no le va a presentar una bien fea por delante. O el que tiene malos pensamientos, o el que es temeroso, o el que por ese lado le llega, porque si le va a llegar por otro lado que no le afecta, pues va a ser difícil Claro. que caiga. Sí. Entonces, en esos puntos es donde uno tiene que fortalecer como Sí. murallas para que no entre nada. por En los ahí. principios es lo que más cuesta, ¿no? Claro. Pero cuando uno ya se levanta ante personas, cuando uno ya como me pasó a mí, en el tema cuando me convertí, y da todo eso sin él, porque yo no entré con ninguna idea, a partir de ahí es cuando uno ya se siente fuerte. Yo puedo tener problemas en una iglesia, pero yo iré a otra, y seguiré a Dios hasta el fin del mundo. Claro. Pero claro, hay que llegar. Yo sé que los principios, cuando se vive unos principios, pues hasta que no se convierte realmente, hasta que no va aprendiendo un poco la palabra y aprendiendo todo, pues puede pasar lo que dices tú. Mira, yo creo que todo verdadero creyente, nacido de nuevo, está en este mundo luchando. Desde el primer día en que nos convertimos, estamos luchando. Desde que nos levantamos. Y os voy a decir más, y lo digo por mi propia experiencia, ¿no? También porque lo dice la palabra. En esa lucha a veces caemos, Claro, el que se crea fuerte, mire que no caiga. a veces caemos. Todos. Y todos tenemos fallos. No podemos decir que nadie no cae, En algo. no caemos en algo. Todos caemos. Y todos necesitamos cada día ir al Señor, pedirle perdón y pedirle fuerzas para continuar Y es que al día siguiente. cuando estamos como muy convencidos de que estamos fuertes, que no vamos a caer y todo, porque el que esté... Claro. que se Y el crea porrazo fuerte, va a ser más el grande. Yo creo que eso depende Por eso el apóstol, de cada persona. sí, Yo creo que eso depende Hay personas que de tienen si un tú eres problema fuerte, y se con aburren. todo que se Y hay te- personas se por te lo que ven caiga todos los la ficha problemas, encima, aguantan. vas a salir de eso. Mira, he visto por internet cosas horribles de que no solamente adultos, niños están ahora suicidando. Y entonces yo me pongo a pensar, estamos en este sistema de vida de que todo le damos a los niños, que todo esto, todo aquello, los adultos estamos acostumbrados a estar súper guay, súper bien, cuando no lo tienes, te coges y te cuelgas. ya. O sea, ¿qué tienes Pero dentro? O cobardes, sea, cobardes. no, bueno, estoy hablando yo de la gente normal del mundo. O sea, si estamos por ese camino salió, no sé si es en México o algo así, que hay no sé cuántas cantidades de suicidios de niños, adolescentes Sí, que se y suicidan. aquí en España también. Yo lo leí de México y que no quieren que salga a la luz. Sí. Porque se podría hacer más. Es que la sociedad te lleva unas expectativas sí. en que tú tienes que llegar a ser Lo rico, que el un coche, una sí, viaje, lo que el esto, lo vecino otro. tiene, si es mejor que yo. Entonces, la expectativa Sí. de la sociedad lo que te Te dan manda es misión, hacer a algo. la La misión. misión. Pero desde pequeñito. Desde pequeñito, las criaturas. Quieren ser igual a los demás y no pueden. Por la capacidad, cada uno tiene... Cuidado, porque las iglesias el también. de la salud mental. Mira, dentro de las iglesias también pasa, las expectativas. Tienes que ser un pastor o un predicador de miles de estos. Cuidado. Yo me conformo con que uno se salve, un botero se pueda salvar. Y con gente. Amén, amén. Sí, o sea, es la palabra, no es lo que digo. Y hay gente que se apotrona ahí en el cargo, ¿no? Y por estar en el cargo, por lo que estás comentando ahora, hacen cosas que no deberían hacer delante del Señor. Porque yo te voy a comentar, ¿Vale? es súper fácil, o sea, vale, leemos Apocalipsis y cada ficha que tiramos vamos sumando a la Iglesia Católica. De verdad, o sea, es que cada ficha, vale, apostamos por la Iglesia Católica. La ramera. Pero una persona de influencia, ¿vale? Puede ser un pastor. En Estados Unidos los pastores son de mucha influencia. Sí, sí, sí. Líderes
países para confrontar situaciones, o quizás únicamente para escuchar, ¿vale? ¿No? O sea, es que a veces tiramos las fichas muy rápido, Sí. y luego lo que dijo también Paco, está Juan en un momento espiritual, ¿vale? No, quizás es un sueño también, o es algo que está Sí, que pasando. está en trance, ¿no? No es Está en un trance. momento, y luego nosotros lo llevamos a nuestra sociedad y lo adaptamos. Sí. Hace 1000 años, ¿cómo lo veían el Apocalipsis? Los que entendían. Hace 500 años, cuando Lutero se confronta con lo que está en la Biblia escrito y dice, wow, Sí. pero si es que no estamos vendiendo lo que es, ¿verdad? O sea, no es esto. ¿Cómo se confronta con el Apocalipsis? Sí. Bueno, importante esto, ¿no? Tenerlo mucho en cuenta. Por eso en la palabra de Dios se insiste tanto en que no nos descuidemos y en que utilicemos en Efesios 6, ¿no? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, ya ahí se describe la fe, todo, ¿no? La espada, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, todo, la coraza de justicia. O sea, hay que utilizarlo porque en cuanto nos descuidemos, el enemigo con los dardos encendidos nos puede hacer mucho daño, ¿vale? Hay una lucha espiritual y en los últimos tiempos esta lucha se va a acrecentar. 10 naciones, un movimiento en contra de Dios, liderado por la bestia, por el anticristo, que van a luchar y va a tratar de llevarse con él a la mayor número de gente posible. Pero el Señor esto va a poner punto y final a esa situación. Va a haber una lucha, pero el Cordero de Dios va a vencer, ¿no? Eso lo vamos a ver ya la semana que viene, el capítulo 18, la caída de la gran Babilonia, ¿no? Babilonia siempre ha representado el mal contra Dios y contra el pueblo de Israel y contra los creyentes, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude, de verdad, a estar fuertes, a estar firmes, a estar con el Señor, a dedicar tiempo a orar, a estudiar la Biblia, a leer la palabra cada día. Aprovechemos las cosas que tenemos, que el Señor nos da como un regalo suyo, ¿no? Y también aprovechemos el tiempo para predicar y hablar del amor del Señor a los que todavía no le conocen. Que sepan que esto va a suceder. A veces a mí me han hecho preguntas y tal, y hemos hablado de este tema, normalmente tal, y les cuento más o menos mi vida, no tengo secretos, ¿no? La situación que paso, lo que he pasado, lo que tal y cual. Y dicen, no. Dice, con la mitad de lo que tú estás contando, coges una depresión como un caballo. ¿Cómo eres tan fuerte? Y yo siempre le respondo lo mismo. Porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto, y todos los días con el Señor. Estoy orando, pensando con Él, hablando con Él, conduciendo con esto, con lo otro. Y eso es lo que a mí me sostiene, lo que me da la fuerza. Sí. ¿No? Y el Señor lo ha hecho de forma maravillosa también, ¿no? Que estemos juntos para ayudarnos unos a otros. Y el Señor, como dice, ha repartido dones, cada uno tenemos un don, y entonces nos ayudamos unos a otros, nos amamos, y es en la iglesia que podemos superar las cosas. Y en los momentos difíciles, cuando un miembro se duele, pues los otros le tienen que ayudar, ¿vale? El Señor lo ha hecho así perfecto para que podamos soportar. No podemos ir por libre, pensar, pues no, yo en mi casa ya oro, ya leo, no voy a la iglesia. No, necesitamos estar con los hermanos. El Señor lo ha hecho así. Y necesitamos servir en las cosas que hacemos y necesitamos predicar a los que no conocen al Señor y estar en las cosas de Dios. Ese es uno de los pequeños fallos o gran fallo que he visto yo en las iglesias. De eso, ese es el fallo ese. Que yo siempre he orado, pues a veces en el grupo también he reiterado eso. El amar unos a nosotros como uno mismo, a los demás. Y ahí falla mucha gente.
Bueno, para eso estamos, ¿no? En la iglesia, para ayudarnos unos a otros, No, que era ¿no? un matrimonio. Y bueno, y disfrutar de las cosas que tenemos. Si no hay ninguna aportación, voy a pedir que alguien dé gracias al Señor por esto, que nos ayude, ¿vale? Y bueno, también la semana que viene, pues veremos el capítulo 18, la caída de la Gran Babilonia, la victoria está en Jesús. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Cada día que nos levantemos, decir, la victoria está en Jesús. Y yo, el Señor me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Tenemos la victoria, ¿vale? Sobre los papeles, sobre los trabajos, sobre los juicios, sobre los problemas que tengamos en la vida. El Señor ya nos ha dado la victoria. Y puedo tener una enfermedad muy fuerte, o terminal, podríamos decir. O puedo tener necesidades muy graves. Pero el gozo, la alegría de saber que soy de Dios y que Él me ha dado la victoria y que voy a estar con Él por toda la eternidad, eso no me lo puede quitar nadie. Bueno, cualquiera de vosotros que quiera dar gracias. Tony. Por eso creo yo mucho en las iglesias en los testimonios de las personas. Eso es muy importante. Sí. ¿Quién quiere orar? Yo. ¿Tú? Dale. Señor, te